al reglamento interno de la empresa minera. Por ejemplo, si el reglamento interno de la empresa minera me conmina a no caminar o no fumarme un cigarrillo, por ejemplo, alrededor del campamento a partir de las 12 de la noche o 1 de la mañana, porque por esas razones de la vida puede que alguna otra empresa contratista esté haciendo actividad de limpieza, esté haciendo actividad riesgosa, pues no tengo que hacerlo. Por más que no sea trabajador, tengo que cumplir con esa norma interna, ¿no? Entonces, ahí hay casos de verdad. Yo les invito, si ustedes tienen interés en estos temas, independientemente de que no sean abogados, les sirve para el campo en el que se encuentren, hagan el siguiente ejercicio. Entren a la página de los INERMIN y ubiquen el link de sanciones o fiscalización minera. Ahí van a encontrar diversas resoluciones. La mejor manera de aprender esto es con casuística. Si ustedes leen el reglamento de cabo a rabo, van a quedar con más dudas que con respuestas, porque hay muchas normas que se contradicen inclusive. Por eso es que se está modificando en estos momentos el reglamento. Hay duplicidad de mandatos. Entonces, lo ideal es, a partir de la experiencia previa, a partir de cuáles son los precedentes administrativos que ya tenemos en OSINERMIN, sobre todo porque es una FIP nueva, no tiene mucho acervo documentario todavía. Revisen estas normas, revisen estos casos, revisen esos, y si es que ven al costado el link del TASTEM, la segunda instancia, chequeen también qué ocurrió en segunda instancia con el caso, porque hay casos bastante interesantes, y sobre todo los que llegan a segunda instancia datan de eventos vinculados al fallecimiento de un trabajador, que son los casos más extremos, ¿no? Donde realmente hay que ver si es que la empresa tomó las medidas del caso, si que la empresa realmente adoptó todo lo posible para evitar exponer al trabajador a ese riesgo, ¿no? Entonces, ahí donde van a poder ver la capacidad argumentativa de las empresas mineras, la respuesta a los INERMIN y etc. Todo lo que ya usualmente se ve en un procedimiento sancionador, ¿no? Sigamos. Esta no es la versión final, va a haber una modificación de esta norma. Sí, es lo que comentaba, justo lo comenté al inicio. Pero sí, te comento, ya se publicó el proyecto de modificación de este reglamento. Les adelanto, por si no nos queda tiempo. Se está modificando básicamente la cantidad de horas en las capacitaciones. El reglamento del 2016 asfixiaba a los titulares de actividad minera con la cantidad de horas que tenían que destinarse para la capacitación de los trabajadores. Por ejemplo, si yo tenía trabajadores en oficina, ¿para qué los mando a una capacitación en materia operativa, en trabajos que se hacen exclusivamente en mina? No tiene sentido, pero como quiera que la norma no establecía claramente qué tipo de capacitación o las modalidades, es que para cumplir con la norma había que, en principio, establecer un cronograma y capacitar a todos en todo, ¿no? Inoficioso. Entonces, en cantidad de horas, un trabajador podía perder hasta un mes y al año. Entonces, tenía que modificarse. Por eso es que la Sociedad Nacional de Minería, ¿cómo? Los hacen madrugar para las capacitaciones. Sí, no, y yo te digo, en mina, cuando hemos ido, siempre es... los trabajadores están en capacitación permanente. ¿Por qué? Porque a veces uno, cuando hablan de capacitaciones, se imagina siempre la capacitación del externo, ¿no? Que llega el externo y viene y te sienta, pero la capacitación en minería es más inmediata. El principal agente de capacitación es tu supervisor, el que tiene más años en la operación, el que tiene dominio, el que conoce, te dice, ya, tú ya entraste, perfecto, mira, es así, se hace esto, después esto, no vayas a hacer esto, ¿ya? Entonces, esa es la mejor capacitación que pueden recibir los trabajadores dentro de la mina. Ya después están las otras capacitaciones que se pueden dictar fuera de la unidad minera, ¿no? En la ciudad. Algunas minas en Arequipa, en Cajamarca, las hacen ahí, cerca de la ciudad. Contratan usualmente a ISEN, me parece, no puede ser Pulicherry, pero creo que los contratan a ellos para hacer las capacitaciones. Son buenos. Y los temas ya operativos del día a día son enseñados por el supervisor directo del trabajador en mina, ¿no? Estábamos en alcances. Acá están las actividades, ustedes ya las han visto antes. Básicamente la exploración, el desarrollo de las actividades para ver si encontramos mineral o no.
preparación y desarrollo, dejar en condiciones óptimas el área donde vamos a minar, limpieza total, desbroce, construcción para el caso de las plantas, justo la implementación, la instalación, el montaje de la planta de beneficio, ya la explotación, la extracción directa de la cantera del mineral, beneficio, el procesamiento con los procesos físico-químicos o físico-químicos que se desarrollen en la unidad, el cierre, las labores de cierre, que es una cosa nueva. En el reglamento anterior, el 055-2010, no contemplaba cierre de minas. O sea, es una incorporación nueva desde el 28 de julio del año 2016, la inclusión de la etapa de cierre de minas como actividad a ser supervisada y fiscalizada en temas de seguridad y salud ocupacional de minería también, ¿no? Autoridades competentes es lo que les comentaba, los grandes problemas que tuvimos desde un inicio con esta suerte de conflicto de competencias entre Sunafil y Sinermin para el tema normativo. Quien se va a encargar de dar los lineamientos, quien se encarga de normar, ¿qué tal? Buenas noches. Quien se encarga de establecer cuáles son las normas en materia de seguridad minera es el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería. Y bueno, está también el tema de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales que tienen competencias en estos aspectos, ¿para qué? Para supervisar a la pequeña minería y la minería artesanal, que es otra historia, es otro mundo en verdad. Hay casos también bastante curiosos en relación a supervisión en seguridad minera a los pequeños productores mineros. Yo les comento un caso así límite que es bastante curioso y que sería interesante que también lo revisen ustedes en la página del Ministerio de Energía y Minas. Pueden ubicar ahí resoluciones del Consejo de Minería. A inicios del año pasado, no sé si recuerdan ustedes que hubo una noticia bastante difundida acerca del fallecimiento de menores de edad en una unidad minera en Cajamarca. Fallecieron 2 menores de edad, recuerdo, por haber estado expuestos a un área con posibles derrumbes y bueno, se dio y los chicos pues no resistieron, ¿no? Entonces, eso generó una serie de investigaciones. Entonces, en primer lugar, ¿cuál era la mina? ¿Quién era el titular de la actividad minera ahí? Entonces, con la investigación se determinó que estos menores trabajaban para un minero que estaba en proceso de formalización, ¿no? Proceso de formalización minera. De pronto ustedes han tenido alcance sobre el proceso de formalización minera, que es esta carrera que se inició en el 2012 con Ollanta para darle la posibilidad a aquellos que estaban realizando actividades mineras sin títulos, sin permisos, sin autorizaciones y dentro de 2 años poder, a través de un procedimiento expeditivo, acreditar todos los títulos, los actos administrativos necesarios para formalizarlos con la emisión de la autorización de inicio de actividades de explotación o de beneficio, según sea el caso. Ese proceso que ahora con PPK se ha alargado por 36 meses más. Ese proceso era el proceso en el que estaban estos titulares de actividad minera en Cajamarca, por ejemplo. Y la Dirección Regional de Cajamarca, la Dirección Regional de Energía y Minas de Cajamarca, que es la entidad competente para el tema de la pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización, decidió cancelarles la declaración de compromiso, es decir, sacarlos del proceso de formalización y variar su situación de mineros informales a mineros ilegales por incumplir con los compromisos ambientales y de seguridad, ¿no? Entonces estos señores vinieron a Lima, interpusieron un recurso de revisión ante el Consejo de Minería y el Consejo de Minería creo que fueron unas 7 resoluciones, resolvió, declaró que la expulsión de los mineros informales del registro de mineros en formalización por parte de la DREM no había sido efectuada conforme a derecho. ¿Por qué? Porque no se había seguido el debido proceso, no se había identificado claramente cuál era la norma en materia de seguridad y salud ocupacional y minería que había sido vulnerada por estos señores al momento de realizar las actividades, no obstante existir ya 2 muertos en la zona,
¿no? O sea, creo que hasta fue el viceministro el año pasado, o sea, hubo todo un acontecimiento, pero los señores no fueron retirados del padrón, tuvieron que ser reincorporados por mandato de la segunda instancia, y con justa razón, porque realmente no se siguió el debido proceso. Nos guste o no, es un derecho fundamental que tenemos que respetárselo a todos, aun cuando sepamos o presumamos que son culpables, ¿no? Entonces, eso podría comentarles en relación al tema de los gobiernos regionales. En materia de seguridad, la supervisión y la fiscalización todavía tiene grandes retos. No hay suficiente personal, creo que no llega la capacitación a las áreas. Yo he estado en los gobiernos regionales, por ejemplo, de Ucayali, de Huánuco, de Arequipa, y de los tres, Arequipa es el que creo que tiene las cosas un poco más claras. En Huánuco, por ejemplo, solamente hay como 3 personas, en Ucayali son literalmente 3 personas, la secretaria, el ingeniero y la abogada, que se encargan de ver todo, desde los permisos ordinarios, los permisos que se encargan, los permisos pues para operar, tus concesiones, todo, y llevar a cabo también el proceso de formalización en Ucayali, por ejemplo. 3 personas, 3. El ingeniero, la abogada y la secretaria. Y lamentablemente el tema no es debidamente... Yo creo que ahí hay un gran reto todavía por integrar a las regiones y generar una plataforma de capacitación en la que todos hablemos el mismo idioma. No quiero separarme del tema, pero realmente es una cosa que uno lo enerva porque, por ejemplo, tengo algunos clientes que no son gran minería, sino son pequeña minería. Son de los más formales, son empresas que no están en gran minería porque el proyecto que tienen previsto desarrollar no supera la capacidad, y son empresas pues, pequeñas, ¿no? Pequeñas, están dentro del sector del estrato de pequeña minería. Y, por ejemplo, tenemos como que 2 años esperando que se apruebe un plan de cierre de minas en un gobierno regional. El plan de cierre de minas es un instrumento de gestión ambiental complementario a la EIA, complementario al instrumento de gestión ambiental importante, ¿no? el que tiene la huella del proyecto. Pero si es que no tenemos aprobado el plan de cierre de minas, no podemos obtener la autorización para operar. O sea, tenemos que tener como prerequisito la aprobación de este plan de cierre de minas. Entonces, el gobierno regional, cuando hemos tratado de impulsar ese trámite, la respuesta es: ¿pero para qué se apuran con un plan de cierre de minas si la empresa todavía no ha iniciado operaciones? Entonces, explicar en ese momento que esto es un prerequisito es bastante complicado. En el Ministerio de la Producción ocurre algo bastante similar, o bueno, pasaba antes algo similar también en el caso de las empresas cementeras, por ejemplo, las empresas caleras, aquellas que explotan materia prima y la procesan para desarrollar pues cerámico, ladrillos, cal, cemento. Ellas necesitan de un plan de cierre de minas aprobado por la autoridad ambiental competente, que para estos casos es Produce, no es Energía de Minas, para que puedan ellos recién ir a Energía de Minas y pedir el permiso de explotación. Y Produce, por ejemplo, en su reglamento nuevo, el Decreto Supremo 015-2017 si mal no recuerdo, Decreto Supremo 017-2015-Produce, no contempla este procedimiento. Tal cual, los planes de cierre que tiene Produce en su reglamento ambiental se refieren a instrumentos ambientales ya cuando la operación está a punto de cerrar, cuando las fábricas ya van a entrar al cierre. Ahí entran a tallar el instrumento denominado plan de cierre, ¿no? Pero no es un plan de cierre del tipo minero, que es el que usualmente siempre ha aprobado la Dirección General de Asuntos Ambientales, Mineros en Energía y Minas, ¿no? Bueno, ahora ha sido escindido con SENACE y están en otro nivel ya. Como quiera que sea, reitero, el problema con el tema de las autoridades competentes era la duplicidad de competencias, ¿no? Aquí el tema del SUNAFIL o SUNERMIN era terrible. En la presentación, por ejemplo, les comento esto, en la presentación que se realizó en el Ministerio en septiembre del 2016, cuando en el auditorio nos citaron y nos expusieron el reglamento nuevo, lo presentaron en sociedad, el comentario, y tuve la oportunidad de anotarlo ahí para tenerlo claramente establecido, el comentario de la Dirección General de Minería
para definir qué cosa corresponde a Ocinermin y qué cosa corresponde al Ministerio de Trabajo era el siguiente. Y lo he puesto entre comillas porque es literal lo que nos dijeron. Ocinermin debe velar porque este edificio tenga columnas, vigas, que cumpla con todos los requerimientos. Si ocurre un sismo, es un tema de infraestructura. Tiene que velar porque la construcción se haya realizado de acuerdo con las normas. ¿Ya? 2. Si un barredor se resbala en un piso liso y se fractura, ese es un tema de salud que le compete a SUNAFIL. Es salud, o sea, es el factor hombre. Ese fue el criterio que se expuso en el Ministerio al momento en que se presentó el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería. Por supuesto, se levantaron muchas manos, pero el criterio es bastante vago. El criterio es bastante ambiguo. Con un criterio así, cualquier cosa puede ser seguridad de la infraestructura y cualquier cosa puede ser seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos comentaron cuando alzamos las manos que no podíamos hacer preguntas. Entonces, pasó la oportunidad y es por eso que a la fecha el tema ha quedado un poco más, esclarecido a partir de la tipificación de las infracciones y sanciones por parte de Ocinermin en este año, más o menos por marzo, en donde Ocinermin ya dijo qué obligaciones va a fiscalizar. Las que no estén en su cuadro de tipificación de infracciones y sanciones no le corresponden. ¿Le corresponderán a SUNAFIL? No lo sabemos. Tendrá que determinarlo SUNAFIL caso por caso, ¿no? Tengo acá, quisiera mostrarles para anotación, el cuadro de tipificación de infracciones y sanciones. Por este nuevo reglamento, ustedes lo encuentran en la resolución de Consejo Directivo 039-2017-Ocinermin-CD, ¿no? Y ahí, si ven, ustedes pueden apreciar cuáles son los artículos del reglamento que son competencia de Ocinermin, ¿no? Ahí está, por ejemplo, temas de avisos de accidente mortal, ¿no? Ahí está, artículo 9 de la ley 28964, artículos 26 literal E y 164. Todos esos artículos se refieren a esta obligación. Reportar. No reportas 15 UITs, no es hasta 15 UITs. 15 UITs tasas, o 15 o nada, o 15 o te archivo el procedimiento. Entonces, ustedes ya con tiempo, no quisiera gastar la hora en revisar uno por uno porque lo van a tener a la vista, pero es para que sepan que existe y está ahí, ¿no? ¿Qué más? Los temas de incumplimiento por no presentar información, ahí está también. Incumplimientos por no contar con registros y documentos. Cosa novedosa en este nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional es que la empresa minera, el titular de actividad minera, tiene que tener un registro para todo. Lamentablemente se le ha dado mucha importancia al papeleo, ¿no? Registro de cables, registro de calderos, registro de escaleras fijas, registro, memoria descriptiva, registros de planos. Hay que tener planos para diferentes, y de pronto está más abajo, o en alguna de estas zonas, hay que tener diferentes planos a la vista, porque en cualquier momento ante una supervisión regular o especial nos van a pedir que los exhibamos y tenemos que tenerlos, planos de la unidad, planos de los mapas de riesgo, planos de evacuación, los planos generales de diseño. Entonces son obligaciones que las vamos a llamar, por ejemplo, formales. Tenerlo nada más, tenerlo, acá está. Hay otro tipo de obligaciones también supervisadas por el Ocinermin que se refieren ya más a temas de control, ¿no? Por ejemplo, los estándares y procedimientos escritos de trabajo seguro. No basta con tener los PETs, no basta con tener el procedimiento escrito de trabajo seguro en papel, tenemos que tenerlo actualizado. Tenemos que tenerlo asimilado por el trabajador. El trabajador debe conocer, debe saber cómo aplicar el PETS. Como, por ejemplo, si es que va a desarrollar una actividad de limpieza específica en una zona que connota un peligro para su salud, revisa su PETS, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ahí está. Si es que la empresa, por ejemplo, va a desarrollar la limpieza de taludes en una operación minera a tajo abierto, es preciso no solamente que establezca cuáles son, por ejemplo, en paso 1, despejar la zona, paso 2, sirenas, paso 3, de pronto poner la cadena, visualizar que cuando se pase la cadena no haya nadie abajo porque vaya a hacer que una roca fragmentada pueda caer y lastimar a alguien, sino también estos PETs tienen que tener, por ejemplo, periodos
cada cuánto tiempo vamos a realizar la limpieza del talud, cada cuánto tiempo vamos a hacer el desquinche. Esos son criterios que, por ejemplo, vienen siendo desarrollados por el SINDERMIN y no están en el reglamento. ¿De dónde los sacamos? De la casuística. Este criterio de, por ejemplo, incluir en los procedimientos escritos de trabajo seguro las oportunidades, los plazos para desarrollar el desquinche en una unidad minera a tajo abierto, es un criterio que por primera vez en mi vida lo he visto, y lo he visto el lunes con una notificación de una resolución de un caso que estamos viendo. Entonces, el SINDERMIN va construyendo a través de jurisprudencia la lectura de las normas y los alcances de las mismas de acuerdo con lo que ellos consideran el criterio más adecuado para leer las normas de seguridad, salud ocupacional y minería, ¿no? En cualquier caso, ustedes se encuentran acá, como les digo, el resto de temas que son de competencia de los SINDERMIN. Por ejemplo, en cielo abierto, perforación y voladura, está hasta 400 UITs. Si es que, por ejemplo, nos olvidamos, imagínense, nos olvidamos al momento de hacer la voladura de hacer sonar la sirena y que el sonido de la sirena alcance 500 metros de radio. Ese es un incumplimiento. O, por ejemplo, otro incumplimiento, que cuando vayamos a realizar la voladura, o sea, la explosión, pongamos los explosivos, los taladros y todo, no verifiquemos que en un radio de 500 metros no haya un alma. No tiene que haber nadie. ¿Por qué? Porque cuando se realice la voladura cabe la posibilidad, ese es el riesgo de que roca fragmentada salga disparada e impacte en alguien. Entonces, ese tipo de previsiones son obligaciones. Y si se incumplen, las encuentran acá en el cuadro. Por ejemplo, perforación y voladura, ahí está, 400 UITs, ¿no? Hay multas mucho más elevadas, por ejemplo, el tema de las inspecciones. Si tú sabes que tienes una galería, hablo de minería subterránea, en la galería hay deficiencias en el sostenimiento porque ves que hay roca que se está cayendo de a poquito, por ejemplo, tienes que tomar las medidas inmediatas para saber si es que la tierra, las características del terreno, pues podrían generar que ceda esa infraestructura y lastime o genere, en el peor escenario, una consecuencia bastante perjudicial para el trabajador. Entonces tienes que inspeccionar. El titular de la actividad minera debe inspeccionar. Si no inspecciona y se advierte, por ejemplo, que producto de esa omisión un trabajador fallece porque se le vino la galería encima, ahí tenemos también la infracción, ¿no? Que en este caso es inspecciones, artículo 26, ¿no? Hasta 1500 UITs. Hasta 1500 UITs, ¿no? No les van a poner las 1500 UITs, por supuesto. Cuando este reglamento de tipificación de infracciones y sanciones habla de hasta 1500 UITs, debemos leer esto como la multa tope. Para llegar a 1500 UITs tenemos que aplicar otro tipo de norma que establece cómo llegamos hasta determinado monto, ¿no? En esa norma se establecen, por ejemplo, cuál es el beneficio ilícito que ganó la empresa evitándose tomar esa medida, cuánto es lo que la empresa se ahorró por exponer al trabajador a ese riesgo. Tenemos la evaluación de los atenuantes. La empresa oportunamente comunicó a la autoridad que había subsanado ese error. Tenemos también, por ejemplo, las circunstancias. No pasó de un susto, no pasó de un incidente peligroso. Si es que hay un accidente fatal, si es que alguien muere, por supuesto, ahí ya no hay vuelta atrás. Estamos en el peor escenario. La multa será mucho mayor porque el bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida de la persona, se ha visto afectado. Es más, ha desaparecido, la persona ya no está con nosotros. Entonces ya no hay forma de remediar eso. Lo que corresponderá en todo caso aquí es aplicar el criterio correspondiente para subir un poco la multa. Y así sucesivamente, hay diferentes criterios. Estos los van a encontrar ustedes en la resolución de SINDERMIN, creo que es la 018-2017. Si me estoy equivocando, la encuentran en la diapositiva, está ahí, ¿sí? Conjuntamente con la resolución de Gerencia General de los SINDERMIN número 35.
Para los que no somos, perdóname, ¿es abogado? Ah, perfecto, entonces, ya somos dos, excelente. Entonces, en el caso, los que somos abogados sabemos que este tema deviene del principio de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Es tratar de ajustar las multas, es el resultado de este principio en virtud del cual tratemos pues de ser lo más justos posibles con la situación, ¿no? O sea, si es que efectivamente revisando los criterios para determinar la multa vemos pues que la empresa fue bastante negligente, los criterios nos reportarán factores negativos al momento de hacer la fórmula para la imposición de la multa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra ley del procedimiento administrativo general nos obliga a ser proporcionales y racionales y razonables con nuestras decisiones administrativas. ¿En virtud a qué? A que la Constitución Política del Perú establece también en unos artículos que las medidas que establece el Estado para con los administrados tiene que estar inspirada en el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Por eso es que las multas se gradúan en estos casos. Y esos son los criterios que ustedes encuentran en estas resoluciones que les he dicho, ¿no? Volviendo al tema, porque nos hemos adelantado muchísimo, no sé si tienen un comentario, alguna pregunta o algo como para compartir, comentar, alguna duda. Las multas se ponen por las fiscalizaciones, ¿no? Sí. Si es un ocupacional, ¿en qué se diferencia con las multas de UEFA? Hay, me parece, no sé, desde mi punto de vista, Sí. que las multas de UEFA son más fuertes. Son un poco más fuertes, pero bueno, no son, yo diría que, bueno, no tengo el estudio comparativo entre la cantidad de multas y los quantums que saca Ocinermin UEFA. Lo que te puedo responder es que, de acuerdo con el marco normativo de UEFA tiene la capacidad de imponer multas de hasta 30.000 UITs. 30.000 UITs. Nunca he visto que hayan puesto una multa de 30.000 UITs, es mucho. UEFA tiene también, como en Ocinermin, sistemas para graduar sus multas, ¿no? Tú puedes llegar a 30.000 UITs, pero imagínate, tienes que considerar un montón de infracciones y conjuntas y todo. Es complicado llegar a esa cifra. Hoy por hoy UEFA no multa, porque estamos en un plazo de moratoria. UEFA hace ya en días nomás, hace 3 años, en fechas como las de ahora, se publicó la ley, creo que fue la 30327, si mal no recuerdo, o 3230, perdóname, la 3230, que es que después salió la 3230, sí, está bien. La 3230 que estableció que UEFA no iba a multar por el plazo de 3 años, ¿no? Que iba a promover, en lugar de las multas, un enfoque preventivo, un enfoque orientado a la subsanación de las infracciones. Entonces, bajo ese supuesto, lo que UEFA hace hoy por hoy es advertir los incumplimientos y detectar, bueno, preguntarte si es que has adoptado las medidas suficientes para levantar esas observaciones, si has subsanado estas infracciones. La empresa usualmente demuestra que sí, pues por ejemplo, lo más elemental, ¿no? Va el supervisor de UEFA a la unidad minera y detecta que la empresa no ha implementado los sistemas de colección de aguas de escorrentía superficiales. No ha hecho cunetas, no ha hecho canales de coronación, por ejemplo. Y obviamente si es que no construyes estos sistemas de colección de agua de escorrentía en componentes dentro de una mina como el botadero, que es donde va el material infértil, el material que no tiene la ley suficiente para ser procesado, y estás en una zona andina en donde llueve y llueve, el agua se mezcla con estos componentes y aquí la compañera de ingeniera nos va a decir que eso va a generar exactamente, y esos fluidos pues van a erosionar la tierra en algún momento y eso constituye un daño ambiental que hay que prevenirlo. Por eso, para que cuando caiga el agua sepamos cómo encauzar esa agua de contacto con el componente botadero, que es el que contiene los elementos químicos removidos y sacados al exterior para su oxidación, y cae el agua y se mezcla todo y va por los canales. Esos canales derivan todas estas sustancias a una poza
debidamente revestida, con su geomembrana y todas las características que se establecen en los instrumentos de gestión ambiental y los temas técnicos estos, y así es como se va evacuando el agua, ¿no? Después se trata de pronto y sale, ¿no? Pero si llega OEFA y no encuentra que tienes el canal de coronación debidamente construido, la cuneta, es un incumplimiento clarísimo del instrumento de gestión ambiental. Y fijo que dirige un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, incumplimiento que está tipificado en hasta 10.000 UITs, si mal no recuerdo. No he visto tampoco que hayan puesto 10.000 UITs. ¿Por qué? Porque nuevamente aplican criterios de graduación, ¿no? OEFA lo primero que te pregunta es: ¿cuánto te ahorraste? ¿Cuánto ahorraste en no haber implementado esa medida de seguridad? Perdón, esa medida de protección al medio ambiente, ¿no? Entonces, calculan de acuerdo con sus tablas que tienen pues ahí a sus montos establecidos, pagar un ingeniero para que te diseñe esto, los obreros, las jornales, los días de trabajo y todo eso suma esto. Te ahorraste tantos dólares, ya, o tantos soles. Y sobre ese ahorro, sobre ese beneficio ilícito, se van aplicando los atenuantes o los agravantes, ¿no? Los agravantes. Si producto de esa infracción se generaron daños severos al medio ambiente, por supuesto eso califica como un agravante, ¿no? Hubo un daño al cuerpo, a la salud, agravante. Si es que subsanaste oportunamente, atenuante, baja la multa. Entonces va graduándose en función a criterios preestablecidos. Para responder a la pregunta, nuevamente el tema varía, ¿no? En OEFA tienen más capacidad para multar. En Ocinermin, como ustedes van a poder revisar en ese cuadro que les he pasado, son altas las multas, pero no llegan a 30.000, por ejemplo. No es tan fuerte el tema. Y Ocinermin, por las multas que he podido revisar para el estudio de otros casos, por ejemplo, son bastante razonables. Son bastante razonables. Cuando se trata de incumplimientos sencillos, 10 UITs, 8 UITs, 1 UIT, 2 UIT, son bastante razonables, siempre y cuando no fallezca nadie, ¿no? Cuando fallece alguien, ahí se activan determinados candados que hacen imposible jugar con criterios de graduación, como el tema de la subsanación. ¿Pero qué vas a subsanar ahí? Ya la persona falleció, no está entre nosotros. Entonces se hace imposible jugar con ese atenuante al momento de imponer la multa. ¿No? Con eso contesto. Perfecto. Sí. Tienen un tratamiento diferenciado. Sí. Correcto. Tienen un tratamiento diferenciado. Las multas son mínimas, ¿no? Son menores, claro, porque recordemos, todo lo que estamos hablando ahorita es aplicable para gran y mediana minería. Legalmente yo no he visto esa distinción todavía en una norma, qué es gran minería, qué es mediana minería. Es una distinción que ha venido arrastrándose a partir pues, de las publicaciones de la Dirección de Promoción Minera. Lo que existe a nivel legal es una distinción entre el régimen general al que pertenecen todas las empresas mineras y un régimen de excepción. ¿Cuál es el régimen de excepción? El régimen de la pequeña minería y la minería artesanal. Dos grupos claramente diferenciados. Régimen general, con el que todos nacemos, todos somos régimen general, y excepcionalmente podemos hablar de pequeños mineros y pequeños productores mineros. ¿Quiénes son los pequeños mineros? Los pequeños productores mineros, aquellos que cumplan con las condiciones que establece el artículo 91 del TUO de la Ley General de Minería. En buen cristiano, es pequeño minero aquel que no tiene, por ejemplo, más de 2.000 hectáreas en posesión, ¿no? Si tienes hasta 2.000 hectáreas en concesiones mineras, recordemos que cada concesión minera tiene 100 hectáreas, creo que es la unidad mínima, ¿ya? Puedes tener cuadraditos por hasta 2.000 hectáreas. Tienes 2.100 hectáreas, perdiste la calificación de pequeño productor minero, pasas automáticamente a ser del régimen general, ¿ya? ¿Qué más te convierte en un pequeño productor minero? El procesar mineral hasta 350 toneladas métricas día. Excedes esa capacidad, ya no eres pequeño productor minero, pasa al régimen general. Finalmente, bueno, hay otras características, les comento solamente las más importantes, que son 3 para mí. Finalmente, si es que en tu composición accionaria tú eres una empresa, la empresa que es pequeña productora minera,
tiene accionistas, por supuesto, son personas naturales, seguirá siendo el pequeño productor minero. Pero cuando entra una persona jurídica a integrar la composición accionaria de ese PPM, en ese momento se pierde la calificación. O sea, la figura del pequeño productor minero está pensado para las empresas pequeñas, para aquellas empresas que en principio el Estado asume están conformadas en su composición accionaria por personas naturales, no por personas jurídicas. Y eso tiene también un efecto, ¿no? Porque es una manera de garantizar de que realmente el régimen que aplica para la pequeña minería y la minería artesanal es focalizado para la gente que califique, que sea realmente pequeña, porque los beneficios son muchos. Los beneficios son muchos. El primer beneficio es que siendo un pequeño productor minero o un productor minero artesanal, pagas mucho menos por derecho de vigencia. Ustedes saben que con la condición hay que pagar pues cada 30 de junio, nuestro dolor de cabeza, nos sacan hasta memes ahí en el Facebook de paga tu derecho de vigencia y ya. Entonces hay que pagarlo, $100 por año por hectárea si somos del régimen general, pero si somos PPMs o PMAs es mucho menos. Es mucho menos, es $1 nada más por año por hectárea. En lugar de pagar $300 por una concesión chiquita, pues pago 100. Si soy artesanal, pago la mitad de 100. ¿Qué otros beneficios tienen? En temas ambientales, los instrumentos de gestión ambiental son más expeditivos. Pues. En el mundo del tema ambiental minero, un PPM puede trabajar con una vía de explotación, por ejemplo. El instrumento de gestión ambiental más, digamos, sencillo, más expeditivo, que no requiere tanto trámite, ¿no? Es más rápido. Y es más rápido también, ¿por qué? Porque los instrumentos de gestión ambiental de los pequeños mineros y los mineros artesanales se aprueban ¿dónde? No en Lima, sino en el gobierno regional. Y el gobierno regional pues, es un poco más flexible, ¿no? Las normas también son un poco más flexibles en esos casos. No se exige tanto. Ni siquiera se exige participación ciudadana, por ejemplo, para algunos instrumentos de gestión ambiental pequeños, ¿no? Cosa que no pasaría en Lima con las empresas que pertenecen al régimen general, ¿no? Esas son las diferencias. Y las diferencias ya ex post entre la pequeña minería artesanal y el régimen general es quién me fiscaliza, quién me supervisa. En el caso de los pequeños productores mineros, quien les fiscaliza en temas de seguridad es el gobierno regional. Quien les fiscaliza en temas ambientales es el gobierno regional. Ya no se llama gobierno regional, se llama EFA, Entidad de Fiscalización Ambiental, pero es el rótulo, ¿no? Al final del día es el gobierno regional el que fiscaliza los temas ambientales de la pequeña minería y de la minería artesanal. En el caso de trabajo, igual, estamos con una fila ya, allá tienen sus hijitos en el gobierno regional que se encargan de hacer las supervisiones correspondientes, pero como quiera que los PPM tienen menos gente en planilla, tienen un régimen laboral especial, no entro más en el fondo porque no es mi tema y lo desconozco totalmente, pero sé que tienen un régimen un poco más flexible, mucho más amigable con la pequeña empresa. De hecho, y lo que sí sé es que en el mundo laboral las multas que impone SUNAFIL varían en función a la cantidad de trabajadores que se tiene, las dimensiones de la empresa, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que encuentro en el caso de los mineros pequeños y los pequeños mineros, los mineros artesanales y las empresas del régimen general. Por supuesto, a ambos grupos se les aplica el reglamento. A ambos. Entonces ahí no hay forma de que exista un reglamento express para los pequeños mineros. Tienen que cumplirlo con eso. Es general. ¿Sí? No sé por dónde pasó el reglamento. Justo estoy mostrando el reglamento para que lo chequeen así, lo vean. Miren los anexos, las guías. Les voy a compartir también esto para que lo vayan. El tema de insumos químicos para los fiscadores es una legislación especial para su lado, ¿no? Es una de esas. Sí, claro, tienes que tener tu registro de insumos químicos. Hay que tener un registro de insumos. Todo lo ve SUNAT. Eso todo lo ve SUNAT. Pero eso es otro mundo también, ¿eh? Es otra historia. Todo lo que es, por ejemplo, insumos químicos, todo lo que es, por ejemplo, el tema ahora de la supervisión de la comercialización del oro,
que es un temón, el tema del tráfico de oro y la minería ilegal asociada a este tipo de actividades, el lavado de activos. SUNAT tenía una participación muy protagónica desde el año 2012, muy protagónica. De hecho, yo recuerdo que en el 2014 incautaron 4 lotes grandes de oro que estaba saliendo por el aeropuerto, y ahí en Talma, incautados. No sale. Demuéstrenos el origen del mineral. ¿Cuál es el origen del oro? Entonces ahí la pregunta es, de verdad, hay que hacer ingeniería inversa, ¿no? Reconstruir. Este oro vino de acá, quién te lo vendió, de quién lo adquirió, cómo fue, y toda la permisología que tenía que aplicarse en cada transacción. Todo. ¿Por qué? Porque, y eso fue curioso, yo les comento, perdóname, paréntesis, lo que he pasado ahorita es un cuadro comparativo entre el reglamento derogado y este nuevo reglamento, para que más o menos puedan ver cuáles son las cosas que se han incluido y se den cuenta de que realmente lo que se ha aprobado ahora, digo ahora, pero es del 28 de julio de 2016, no dista mucho en su estructura del reglamento antecesor, pero en contenido sí hay nuevas especificaciones, nuevas normas de carácter técnico. Me parecería bastante ocioso punto por punto ir desarrollándolo. Preferiría que lo lean y que nos aboquemos a ver los temas más desde su sustancia y casuística que puedan ocurrir para mejor alimentar el debate, ¿no? Pero sería interesante que lo chequeen también para que más o menos vayan viendo, ¿no? Volviendo al tema, en el caso del oro, como les decía, SUNAT fue bastante acuciosa, porque en el procedimiento de verificación de la documentación advertimos que había empresas que se creaban exclusivamente para emitir una factura. La factura de venta del oro que habían adquirido por única vez, y al día siguiente se extinguían. Y eran varias empresas, se creaban, vendían el oro y se extinguían, se creaban, vendían el oro y era redondito, pues era lavado de activos, era una lavandería eso. Entonces, claro, entonces era sospechoso que empresas se constituyan, se creen exclusivamente para una transacción y automáticamente se extingan. Empresas que estaban debajo de un chifa, por ejemplo. Y no que tenga nada contra los chifas, pero una empresa que se dedica a un negocio en donde los valores son materia de tráfico es una empresa seria, ¿no? Y el mercado no es tan grande en temas de comercialización de oro. Entonces era bastante previsible que esta empresa se dedique pues al lavado de activos, ¿no? Y eso es lo que SUNAT determinó en su momento, ¿no? Después ya sabemos todo lo que salió en prensa y a varios personajes que terminaron metiendo los presos, ¿no? Por ese tipo de temas. Pero eso es lo que te podría decir respecto a insumos químicos y SUNAT, que tiene también otro tipo de participación, ¿no? ¿Qué más vemos en el título 2? Gestión de los titulares de actividad minera. Obligaciones. En obligaciones, este reglamento nuevo tiene exactamente las mismas obligaciones que ya tenía el Decreto Supremo 055/2010 salvo algunas, creo que son un par, que se han incorporado y que se asocian a lo siguiente. Obligación nueva, revisemos las anteriores, pero mejor para estar en la misma página. Obligaciones generales del titular de actividad minera: asumir de manera absoluta los costos relacionados con la seguridad y salud ocupacional. Detalle, aquí lo que se pide ya no es necesario declaraciones de buena voluntad, ya no es suficiente declaraciones de buena voluntad, no basta con decir yo asumo los costos, no, hay que tener documentados esos costos. Documentar cuáles son aquellos egresos que se están generando en la empresa para implementar, para reforzar, para mejorar el sistema de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo. Todo es papel, porque después ¿cómo vamos a acreditar que estamos cumpliendo con la norma? El reglamento no nos pone otras. Entonces la posición más conservadora es tratar de registrar. ¿Qué más? Formular el programa anual de seguridad y salud ocupacional y el programa anual de capacitación, que es lo que les comentaba al inicio. Año a año hay que ver la empresa, el titular de actividad minera, en qué rubros va a capacitar a su personal, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer,
Eso se refleja en un programa. Las materias y las horas de capacitación ustedes las encuentran en el anexo correspondiente. Es una cuestión de revisar. Ahí por eso les pasé el reglamento para que puedan más o menos chequear cuáles son esos criterios que, dicho sea de paso, van a cambiar, porque es lo que, como les decía, el sector minero considera es asfixiante, ¿no? Y básicamente estas horas de capacitación se están reduciendo sustantivamente, ¿no? ¿Qué más? Registrar y mantener en la unidad minera el programa anual de seguridad de salud ocupacional y el informe de las actividades efectuadas durante el año anterior. Facilitar la fiscalización, importante. No puede conseguirse que una empresa minera, que un titular de actividad minera no colabore con el fiscalizador. Y este es un grave error de muchas empresas. No sé si bien asesoradas, mal asesoradas, lo cierto es que hay numerosos procedimientos administrativos sancionadores que se originan porque la empresa le cerró la puerta al supervisor. Entonces, hay todo un reglamento que se dedica a la supervisión de los SINDERMIN, los protocolos, los procedimientos. Llega el supervisor, se identifica, se elabora el acta de apertura de la supervisión, quienes participan, qué cosa es lo que se va a supervisar, cuáles son los elementos, cuál va a ser el programa de supervisión. De pronto la supervisión en la mina no es un día, son 2, son 3 días, son 4 días. Depende no solamente de la cantidad de componentes que vayan a supervisarse, sino también del clima. Porque por tema de seguridad nos podemos exponer al supervisor a una situación complicada en el caso de que tengamos una tormenta, ¿no? Una tormenta con rayos, no podemos sacar, imposible. Entonces, para esos casos, por ejemplo, inclusive hay una norma que establece la obligación de poner refugios en caso de tormentas eléctricas. En caso de tormentas eléctricas, por ejemplo, está prohibido hacer voladura, no puedes. Porque puede caer, por supuesto, por ahí el fenómeno de la naturaleza nos coge desprevenidos, activa el agente de voladura ¿no? Y tenemos ahí un siniestro, ¿no? Entonces, ese tipo de normas las encuentran ustedes ahí y como les comentaba, el tema de la fiscalización puede tardar hasta 4 días, depende del fiscalizador, depende del clima, depende de la presencia de las personas involucradas y competentes para guiar al supervisor, ¿no? De pronto no está el operador de tal o el jefe de tal componente de la unidad, complicado, hasta que regrese la supervisión se retrasa, ¿no? En ningún momento podemos detener la supervisión, en ningún momento podemos frenar al supervisor. Lo que sí podemos hacer con todo derecho es establecer cuáles son nuestras observaciones al procedimiento. Hay un acta de cierre en toda supervisión. En esa acta de cierre, antes de firmar, establecemos qué no consideramos correcto en la incorporación de los datos en esa acta de cierre, ¿no? Pese a que el supervisor dice que acá hay una infracción en tal tema, consideramos que esto fue subsanado, consideramos que esta infracción no es así, nada más. No podemos negarnos a firmar el acta, porque eso constituye también una infracción. Entonces, como le digo, es un tema de tira y jale, en realidad, ¿no? Y hay que tener bastante manejo para esto. De hecho, muchas empresas mineras, cuando tienen este tipo de supervisiones, no solamente llaman al abogado de la empresa,